¿Te pusiste a pensar qué sucede cuando tus pensamientos son positivos? Mientras escuchas mi voz, comienzas a pensar en la importancia de desarrollar una actitud de excelencia y comprendes que aumentar la confianza permite lograr tus objetivos para mejorar tu vida. No quiero que pienses en los mejores programas de radio que has escuchado. Efecto Butterfly, todos los lunes a las 19 horas Argentina, con la conducción de Mónica Londoño y Marcelo Díaz, por Mente Libre. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Marcelo Díaz, esto es Efecto Butterfly y estoy con mi compañera Mónica Londoño. Hola Moni. Hola Marce, hola a todos, hola Mariano. ¿Cómo va? ¿Cómo estuvo tu finde? Mi finde estuvo genial, lo más divertido fue el ratito antes de empezar el programa de radio, verlo a Mariano persignarse, a ver si estábamos saliendo al aire o no estábamos saliendo al aire. Pero bueno, finalmente estamos al aire y estamos al aire por Mente Libre, una de las radios del grupo Arinfo, y en nuestro programa número 11 quiero agradecerle a Mente Libre y al grupo Arinfo por aceptarnos en sus casas. Sí, todavía no saben quiénes somos nosotros. No, sí. Digo, si supieran por ahí. Por suerte, yo no sé si escuchan el programa, si no escuchan. Por ahí en una de esas ni nos entienden. También puede ser y deben estar esperando a que digamos algo. Para mí que todavía nos dejan porque les gusta la música. Y puede ser. Bueno, excelente. Te cuento, Moni, un poquito del programa de hoy, por si no estuviste trabajando entonces estos días conmigo. Pero no por favor, para saber de qué es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, habíamos estado hablando en los últimos 2 programas acerca del perdón y el proceso del duelo, que son esos momentos difíciles que tenemos en nuestras vidas, que hemos pasado. Algunos han pasado, otros han tenido la suerte de todavía no tener que pasar por ninguna de las 2 etapas. Y quienes no han tenido que pasar por ninguna de esas 2 etapas se llaman fetos, porque todavía no han nacido, porque todos de alguna manera hemos pasado por etapas de duelo y por etapas de perdón. Y para cerrar el ciclo de estos 3 programas, hoy vamos a estar hablando acerca de reinvertir en la vida y retomar el cambio. Básicamente es cómo seguir adelante después del duelo y cómo continuar mi vida después del perdón. Vamos a darles una herramienta de planificación para seguir adelante y vamos a estar hablando sobre qué pasa cuando tengo miedo de seguir adelante. Y este es el primer tema con el que a mí me gustaría arrancar a hablar, ¿sí? Que esto, más allá de las etapas del duelo, más allá del tema del perdón, es algo que en alguna que otra sesión de coaching me he encontrado con clientes, que es las personas que se refugian en el sufrimiento, es decir, se sienten mucho más seguras cuando están sufriendo, cuando tienen problemas, cuando tienen dolor. Entonces su zona de confort es permanentemente una zona de problemas. E inclusive son personas que tienen en sus trabajos tienen una altísima capacidad de resolución de conflictos. Inclusive están a veces en puestos claves para la resolución de conflictos. El punto es que no siempre logran separar lo que es su trabajo de su vida, y como se sienten cómodos en la resolución de conflictos, en su vida también tienen conflictos. Bueno, la risa es porque Marcelo no ha dejado de moverse en ningún momento. No ha parado de moverse, no ha parado de hacer ruido, corre todo. Bueno. Seguramente está cambiando su zona de confort. Exactamente. Seguramente se está saliendo de su zona de sufrimiento, sí, no te dije por algo específico. No te dije que estaba hablando de mí. Es más, los invito a ver en www.efectobutterfly.com dentro de 2 días cuando suba el video, que en este momento estoy todo colorado, me estoy moviendo, estoy todo... En serio, estaba hablando de mí, pero... Bueno, esa es una forma de sacar de estado a una persona cuando se está metiendo en esa zona de confort.
para llorar, para sufrir, y no se está dando cuenta. Ajá. Son ese tipo de personas que lloran y no saben por qué. Y se les vuelve el deporte nacional. Exactamente. A tal punto se les vuelve el deporte nacional que cuando las escuchás hablar parece que estuvieran llorando y sin embargo están hablando Total. normalmente. Bien. Para dejarte hablar un ratito, porque yo ya arranqué, viste que a mí me pones en automático, yo empiezo a hablar y ni siquiera respiro. No, lo que pasa es que ya ellos saben que, todos los oyentes saben que vos sos el que da la definición y yo luego hago aportes importantes al programa. No quiere decir que no quiere decir que no. No quiere decir que vos no des cosas importantes, no. Sencillamente yo tengo otro enfoque y te saco de estados también, así como vos me sacas de estados, yo también te saco de estados. Perfecto. Y hacemos algo que se llama en PNL estado separador. Exactamente. Bien. Había una frase de Abraham Maslow que pusimos para arrancar con esto y dice que uno puede elegir entre refugiarse en lo seguro o avanzar y crecer. El crecer debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser superado una y otra vez. Y había, para empezar, una metáfora. ¿Querés contarla vos? ¿La cuento yo? Cuento la metáfora. Además, eso de los cuentitos es interesante. La metáfora es de llega un alumno donde su maestro y le dice: maestro, yo quiero saber qué es esto del perdón. Yo nunca he perdonado, tengo muchas cosas encima y no sé si me interesa perdonar, pero quiero saber qué es el concepto de perdonar y el concepto de olvidar y el concepto de dejar pasar. El maestro le dijo: perfecto, agarra unas papas o patatas y envuélvelas en un plástico y colócalas en una bolsa y te la pones en la espalda por cada una de esas cosas que no has perdonado, que no has olvidado, que no has dejado pasar, que te ha generado algún tipo de sentimiento negativo. Bueno, y a cada una de estas papas le colocas un nombre. El nombre y la fecha, desde cuándo empezó esto, de 1800, 1700, porque hay gente que, no sé si has escuchado esto, que hay gente que es museo con patas. Bueno, el alumno se va, agarra sus papas y empieza a colocar el nombre de cada persona y la fecha, y fue colocando cada una de esas papas en la bolsa y las empezó a cargar. Al cabo de una semana, obviamente las papas ya tenían mal olor, ya era muy desagradable cargarlas, además que era sumamente desagradable el peso también de llevarlas para todo lado. Cuando el alumno vuelve donde el maestro, le dice: maestro, no puedo con esto, huele horrible, el peso no me lo soporto, mi espalda me está doliendo. Y el maestro le dijo: esto es lo que pasa en nuestras vidas, es un olor desagradable, es una sensación desagradable y no sabemos qué es lo que nos está pasando. Bien. O sea, lo que el maestro decía es que cuando uno no perdona, empieza a molestar la espalda, por ejemplo, porque uno está cargando una mochila, empieza a pudrirse algunas cosas. Y tristemente, en algunas situaciones, la palabra, digamos que puede ser acotada a esta situación, se empieza a podrirse algunas partes del cuerpo. Y a esas partes del cuerpo, vuelvo a tocar el mismo tema que he venido tocando varios días atrás: cáncer. Bien. Son focos de rencor. Focos, se puede colocar el nombre que quiera. Es el foco del resentimiento, el foco de la tristeza, el foco de la desilusión, el foco del fracaso. Y con respecto a la frase que acabas de leer, del miedo de ser superado una y otra vez, esto hace parte de algo que veníamos hablando en la tarde Marcelo y yo, sobre
muchas veces el miedo que nosotros tenemos cuando empieza, listo, terminó el duelo, hicimos el proceso de perdón y tenemos miedo a dar ese primer paso. Y muchas veces el cerebro lo único que hace es, o lo que nosotros le hacemos al cerebro más bien, es empezar a mandarle imágenes de lo que no queremos que suceda. Y nos empezamos a enfocar en, ¿y si no me dan ese trabajo? ¿Y si yo salgo y no es lo que yo quiero? ¿Y si lo consigo y no es lo que...? Entonces nos enfocamos en lo que no, y el cerebro se empieza a llenar de una cantidad de imágenes y de una cantidad de hormonas de estrés, se empieza a paralizar el cuerpo, y son los momentos en que se dice, es que está sumergido en el duelo, es que no ha perdonado, y ni siquiera es eso, es solo el miedo a dar el primer paso. A ver, con respecto a lo que estábamos charlando, hay una parte del enfoque que a mí me gusta y que vos conocés bien, que tiene que ver con esto del miedo y las partes de nuestro cerebro que están preparadas para tener miedo, que es nuestro cerebro reptiliano, ¿correcto? Y que en algún momento, cuando en la evolución ese cerebro reptiliano se desarrolló, en las personas tenían una función. El generar ese miedo tenía una función. Tenía la función de darnos durante unos minutos la fuerza y la capacidad suficiente como para reaccionar y salir corriendo ante un tigre, un mamut o lo que haya sido en el momento ese del desarrollo. El punto es qué pasa con ese miedo en la actualidad, en donde tenemos muchos miedos imaginarios y ese miedo no dura 2 minutos, que sería el tiempo biológico natural que tiene que durar, sino que dura 1 día, 2 días, 3 semanas, 2 meses, y se convierte en estrés, porque la parte de nuestro cerebro empieza a segregar, son hormonas, corregime si me equivoco, porque vas bien. Empieza a segregar las hormonas para que suceda todo esto, para que se tensen nuestros músculos y todo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa cantidad de hormonas está fuera de lo natural, o sea, fuera de esos 2 minutos que necesitamos para salir corriendo de un mamut? Claro, Marcelo, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos el primer ejercicio, que es imaginarnos, es decir, yo tengo que salir hoy y una persona, en realidad no lo voy a poner para mí, una persona debe salir a la calle a hacer un trámite, tiene que ir al banco y empieza. Y si yo voy al banco y cuando salga hay alguien que me está esperando para sacarme el dinero, entonces yo más bien me voy a ir por la otra calle. Ah, no, pero hace tantos años a mí me asaltaron ahí, me sacaron el dinero. No, mejor conscientemente le está hablando sobre esas imágenes. Su cerebro está diciendo peligro, cuidado, tenemos que cuidarnos, porque como lo hemos repetido varias veces, el inconsciente no registra si es realidad o se lo está imaginando. Él sencillamente dice, está pasando en este momento. Entonces, las imágenes para el cerebro son en este momento la realidad. Se empieza a mandar la orden de tensar los músculos, o sea, el cuerpo se acelera, el corazón se acelera, la sangre se va a los músculos para... Como estaba hablando Marcelo, el sistema reptiliano lo que hace es decir, hay que huir, atacar o huir. Entonces, empieza a mandar el corazón, empieza a mandar más sangre a los músculos que son pertinentes para correr. En ese momento, obviamente, no nos van a dar ganas de orinar. No. ¿Y de tener sexo? Tampoco. No. O sea, al final... Al final no. No sirve para nada. Bueno, entonces, y el cerebro además está mandando la orden a que circule más rápido la sangre para que lleven estas hormonas, que son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Entonces, nosotros pero estamos...
Son las hormonas del estrés que se producen, el estrés que nosotros hoy conocemos como problemas de estrés se produce por el exceso de tiempo exactamente, en el que pasamos esas situaciones. Claro, porque vos te estresas hoy con una cosa, pero mañana te estresas con otra. Y en 4 días te volvés a estresar de la primera cosa que te estabas estresando porque te acordaste. Dijiste, verdad que estaba pensando en esto, entonces volvemos. Entonces el cerebro está en constante alerta y está diciendo hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Manda cortisol, y esto empieza a afectar articulaciones, el páncreas, y no sé si conocen una enfermedad que se llama, por ejemplo, diabetes, otra que se llama artritis. Bien. Genial. Vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un tema de Vanessa May que se llama Contradanza y después seguimos con el tema, vamos a hablar sobre definición de objetivos y otras hierbas. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Quería bajar el... Sí, no, ya nosotros acá como si estuviéramos charlando, como siempre. Sí. Aparte, me dijo nuestro operador Mariano que ahora tenemos que empezar de nuevo el programa porque en el bloque anterior no se escuchaba. Así que empezamos de nuevo. Buenas tardes a todos. No, bueno. A ver. Lo que todavía no me quedó claro es eso que dijiste de que íbamos a hablar de otras hierbas. ¿O lo dije yo? No, lo dijiste vos. Sí, bueno. Eso lo dijiste vos. Está bien. Bueno. Creo que eso sí lo alcanzaron a escuchar. Y también tuvieron que haber escuchado la risa que solté. Genial. Bueno, más allá de las otras hierbas, lo que íbamos a seguir es hablando de cómo seguir adelante después del duelo, después del perdón, y hablar concretamente de un término que a mí me gusta mucho, que es la resiliencia. La resiliencia, y voy con la definición y después vos me vas a dar unos tips de me estabas hablando a mí. Sí, a vos, sí. No, le estaba hablando al oyente que estaba por llamar por teléfono. Pero me parece que hay un oyente que está por llamar por teléfono para decirnos que nos vayamos. Bueno, decía, la resiliencia es la capacidad de convertir una situación que aparentemente es problemática en algo positivo. La capacidad de salir adelante después de una situación que podemos llegar a ver evaluado como compleja. Esto se usa mucho en un área con la que a mí me gusta trabajar mucho, que es el emprendedorismo, y también se puede ser perfectamente aplicada a lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, seguir adelante después de una situación conflictiva en la que yo perdoné o me perdoné y di perdón, o de un duelo. Y con respecto a este tema de la resiliencia, Moni, vos tenías por ahí que habías visto un tema de los 10 conceptos, 10 parámetros de la resiliencia. Para construirla. Te sigo, si tenés ganas. Bueno, lo que dicen es que nosotros, como personas normales, como personas que hemos atravesado situaciones traumáticas, situaciones de un duelo, una pérdida, perdón, lo que sea. Sí, te perdono. Bueno, gracias. Lo acepto. Me estás sacando totalmente del estado. Bueno, esto pasa porque me sacaste vos de estado, entonces te estoy devolviendo el sacar de estado. Bueno, gracias. Dicen que nosotros estamos en constante aprendizaje, todas las personas están en constante aprendizaje, independiente que haya vivido o no un trauma. Exacto. Sí, es decir, de hecho fue una de las preguntas que le hice a Marcelo hace un rato, que qué pasaba cuando una persona no había sufrido algún trauma, digamos, no había tenido una discusión tan fuerte como para hacer un proceso realmente de perdón, o ni siquiera había atravesado por un duelo. Claro, por alguien muy cercano en realidad. Lo que hablábamos es que una de las cosas uno de los puntos que
cuando se habla de resiliencia se considera es recordar qué es lo que hice en situaciones pasadas anteriores para tratarlas, para volver a usar esos recursos que usé anteriormente en mi situación actual. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces pasa que la situación que estoy viviendo no viví nunca ninguna similar. De hecho, el ejemplo que te di es nuevamente del área que a mí me gusta, que es la de emprendedores. Un emprendedor que arranca por primera vez y empieza a tener conflictos con su emprendimiento, él mismo no tiene recursos conocidos para... viste que ahí está llamando. No tiene recursos conocidos como para volver a utilizarlos en la actualidad, porque normalmente los emprendedores jóvenes, cuando se enfrentan a los primeros problemas, que inclusive pueden llegar a una casi quiebra de ese emprendimiento, es la primera que viven y no saben cómo hacer. Bien, en esos casos la resiliencia se ve claramente en una de las capacidades de la persona resiliente, que es la flexibilidad y la capacidad de adaptación. No necesariamente tiene que haber vivido otras antes. Pero te dejo con las 10 partes. Bueno, lo primero es que hablan de unos factores que están asociados y es, primero, la capacidad de hacer planes realistas. Lo que decíamos al comienzo del programa, colocarse un objetivo claro. Es decir, ¿para dónde voy? Listo, ya perdoné, ya pasé el proceso de duelo, ya solté, hice todo el proceso. ¿Qué plan voy a emplear para empezar a surgir en lo que sea, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, lo que quieran? Después, debe haber una visión positiva en sí mismo y la confianza de fortaleza y habilidades, es decir, una autoconfianza y una autoestima elevada, una autoestima potenciada. Otra es la destreza en la comunicación y en la solución de problemas. Y estos son los factores que están asociados a la resiliencia. Después está la capacidad para manejar sentimientos e impulsos fuertes. Es decir, ¿esto qué nos quiere decir? Que el hecho que nosotros seamos personas que estamos en constante desarrollo y tenemos una resiliencia aceptable, digámoslo de alguna manera, esto no quiere decir que no vamos a dejar de sentir angustia o que nos vamos a poner tristes en algún momento. No, sencillamente son pasos que debemos también emplear y saber manejar para poder alcanzar un estado óptimo. Claro, digamos, a ver, las emociones que nos suceden son exactamente eso, son emociones que nos suceden y no tienen que ver con nuestra capacidad. Es totalmente diferente. Claro, y justamente ahí va la autoconfianza y la autoestima que nosotros tengamos, y obviamente una visión positiva. Además, hay una frase que a mí me gusta mucho y es: no solo basta con tener unas palabras positivas, también tiene que haber una actitud positiva y una acción positiva. Bien. ¿Sí? Bueno, y dentro de las 10 formas de construir la resiliencia, primero está el establecer relaciones. Cuando nosotros perdemos a alguien muy querido, lo que hacemos es, de alguna manera, hacer lo que hacen las tortugas: guardarse en su caparazón. Y perdemos el contacto con los familiares, con amigos, porque estamos haciendo nuestro proceso. Entonces, lo que dice la primera forma es restablecer estas relaciones con la familia, con los amigos. Es importante acá también destacar que no siempre tenemos la capacidad y la conciencia de hacerlo. Por eso, si en algún momento alguna persona cercana a nosotros está viviendo una de estas situaciones, es bueno que nosotros, que no estamos viviendo esa situación, nos acerquemos a esa persona, dejándola fluir, sin darle órdenes ni consejos ni obligarla, simplemente acompañarlo y escucharlo, pero no cortar el vínculo.
Y una de las cosas también que es muy importante en este punto es aceptar la ayuda. Exacto. Aceptar esa ayuda. Bien. Y obviamente si uno no logra encontrar ese tipo de relación que necesita en el momento, es porque necesita estar en un grupo de apoyo, porque los hay. Los que profesan alguna fe pueden también aferrarse a esto. Cada uno, en realidad, es restablecer una relación. Bien. La segunda forma es evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Claro. A mí me parece que este tema acá es fundamental. El hecho que uno pierda a una persona no quiere decir que no puede continuar. Y no sé, Marce, si a vos te ha pasado en algún tipo de consulta con personas que han pasado por duelos o por cortes con parejas y esto, que dicen, yo no puedo más, no voy a poder más, sin esta persona no voy a poder seguir adelante, es que él era el que me acompañaba y me guiaba en las decisiones, Entonces, está viendo lo negativo, está viendo que no puede superar ese obstáculo. Y acá entra uno de los factores, que es la visión positiva de uno mismo y la autoconfianza. Bien. Después está, acepte que el cambio es parte de la vida. Bueno, este es un punto que a mí me gusta mucho. O sea, que el tema del cambio y que el cambio es algo permanente. O sea, hay una frase que dice que lo único permanente es el cambio. Lo único constante es el cambio. No existe ninguna otra cosa permanente que no sea el cambio. Estamos en un cambio permanente. De hecho, siempre me gusta recordar que es tan así nuestro cambio permanente que con el solo hecho de pensar que la Tierra, el planeta Tierra, gira sobre su eje a 1700 kilómetros por hora, ¿sí? Implica que cuando nosotros empezamos el programa de radio, ¿sí?, estábamos en un punto, y cuando lo terminemos vamos a estar a 1700 kilómetros de distancia de ese punto en el que lo iniciamos. Fíjate qué tan importante es que el cambio es permanente, o sea, y es tan así que nosotros ya lo tenemos internalizados. No nos damos cuenta de la velocidad. Imagínate que estuvieras andando en un auto a 1700 kilómetros por hora. Es como rápido. Entonces, eso nos muestra que el cambio es lo permanente. Y aceptar que el cambio es lo permanente es una de las cosas que nos da y nos ayuda a ser resilientes. El cuarto punto es... Perdóname, creo que estuve como 4 años preparando para poder decir alguna vez que la Tierra gira sobre su eje a 1700 kilómetros por hora. Tenía que así... Lo pude hacer. Felicitaciones. Es más, solamente este ciclo de programa de radio lo hice para lograr decir eso. Bueno, de hecho esto tiene que ver con el cuarto punto, y es muévase hacia sus metas. Ajá. O sea, acabas de alcanzar una meta muy grande en tu vida, así que esperamos felicitaciones en la página. Es una meta muy importante, esto nos va a llevar a cosas importantísimas en la empresa. Seguramente nos van a contratar de la NASA o algo así. Bien. Seguramente. Sí. Es más, hay una técnica, pero por favor, ¿qué pasa en el programa de hoy? Se están riendo, se están descotillando. Tengo al operador que se está descotillando. Mónica riéndose. Yo no puedo hablar en serio, no me dejan hablar en serio. Sí, es que ya sé qué técnica vas a hablar. Claro, por supuesto. O sea, tenemos preparada, nos aprendimos la técnica del punto de la NASA para cuando trabajemos en la NASA. Bueno, perdón, esto está siendo un desastre. En realidad pero muy divertido. Creo que los estamos sacando totalmente de foco. De todas maneras, esta lista de las 10 formas para construir la resiliencia las vamos a dejar en la página web y en Facebook para que nos busquen y aprovechan y felicitan a Marcelo por su logro de haber podido decir los 1700 kilómetros por hora. Bueno, respecto a moverse hacia las metas, es esto que nosotros estábamos hablando, y era empezar a dar pequeños pasos. Lo que antes no era capaz de hacer, empezar a hacerlo. Entonces, una persona que estuvo en una depresión post-duelo, empezar a salir, empezar a llamar a las personas con las que no se ha hablado desde que pasó el evento,
Y de esta manera el cerebro va a decir, ok, perfecto, esto me funciona, esto me gusta, y va a empezar a secretar otro tipo de neurotransmisores que van a bajar esos niveles de cortisol, de noradrenalina, de todo esto. Y una me parece genial además, que es la dopamina. ¿Sí? De hecho, esta forma de nosotros reírnos está generando constantemente dopamina en nosotros. Perfecto. Después sigue, lleve a cabo acciones decisivas. Entonces, acá es actuar de la mejor manera que se pueda. Sí, digamos, a ver, esto tiene que ver con el punto este de que no alcanza con planificar el objetivo, con ver el objetivo, sentirlo y todo, sino en el tomar acción. Si no tomamos acción, lo demás no tiene mucho sentido. Claro, de esto no se trata de ignoremos lo que está pasando y dejemos que pase. No, es tomar acciones concretas y decir, ok, me voy a mover en tal sentido para poder activar las metas que quiero obtener. Después, el sexto punto es busca oportunidades para descubrirse a sí mismo. Bien. Eso es encontrar nuestras propias capacidades, nuestros aprendizajes. Eso es poder encontrar todo aquello en lo que permanentemente somos buenos, aquello que nos gusta cuando nos levantamos a la mañana, mirarnos al espejo y decirnos qué bueno que soy en tal o cual cosa. Hay una metáfora, una historia en realidad, de un pianista, que no recuerdo el nombre en este momento, seguramente empieza por Chin o algo así, como ellos, y él estuvo 7 años en la prisión, estuvo 7 años, por alguna razón que no la sé. Si vas a contar eso es porque estuviste leyendo el libro Confianza Total. Exactamente, de Verónica y Florencia Andreas. Sí, que en realidad a ella se la contó una deportista olímpica. Ah, bien. Y él estuvo 7 años en la cárcel. Cuando él sale de prisión, va y se anota a un concurso que se llama concurso de Tchaikovsky, que es música clásica bastante pesada además, o sea, es música barroca. Así pesada que, con respecto claro, a lo complejo que es tocarlo. A lo complejo, claro. Y es música barroca, así que para los que conocen la música barroca, pues obviamente saben Él se mete al concurso y lo gana. Bien. Cuando a él le preguntan que él cómo había hecho en esos 7 años sin tocar piano y se inscribe a un concurso de estos y lo gana, él dice, yo cada día me levantaba y tocaba el piano en mi mente. Entonces, de una adversidad, de estar 7 años encerrado sin poder hacer absolutamente nada, su creatividad y su visión de querer hacer cosas, lo sacó del estado, tocó el piano durante 7 años, sale y puede ganar un concurso. Buscó una oportunidad para descubrirse a sí mismo. Buenísimo. Vamos al segundo corte y vamos a escuchar un tema de Chambao. Hacía rato que no escuchábamos Chambao. Sí. Se llama Detalles. Nuestras vías de comunicación: Facebook, efecto.butterfly.pnl, Twitter, @efectopnl, Skype, efecto.pnl, por mail, radio@efectobutterfly.com. Bien, seguimos. Que nos estabas contando las 10 características para fomentar o autofomentar la resiliencia, ¿no? Sí, en realidad es para construir la resiliencia. Le has cambiado el nombre, no sé, unas 4 o 5 veces a lo que estoy diciendo. Bueno, es la parte que te tocó trabajar a vos. Y yo me aprendí el nombre justo en el momento en que estábamos en el programa. Así que yo trabajé la parte que me toca a mí, que es anunciar cuál es la música que estábamos escuchando y listo. Y decirte que es resiliencia y no resiliencia, como dijiste hoy. Ah, bueno, pero eso fue antes del programa, así que esos errores se permiten, esos problemas se permiten. Bien. Bueno. Estábamos con el séptimo punto. Es cultivar una visión positiva de sí mismo. Es decir, de la manera en que nosotros nos vemos, de esa misma manera nos están viendo afuera. Bien. No recuerdo cómo es la frase de una querida amiga de los argentinos que se llama Mirta Legrand, que tiene una frase algo así de como te ven, te tratan, algo así. Bueno,
ella utiliza algo que, esa frase es muy buena en realidad, claro. Y me parece que la forma en que nosotros proyectamos la imagen es un eco del interior, realmente es un eco, es muy difícil mentir sobre cómo estamos por dentro. Exacto. Bueno, el octavo punto es mantenga las cosas en perspectiva. ¿Y eso sería mantenerlos en perspectiva? No magnificar los problemas. Hay situaciones que sí, que evidentemente son muy difíciles de manejar, un duelo, terminar con una pareja, perdonar una ofensa, una traición, como lo quieran llamar, es muy difícil. Sí, verdaderamente es muy, muy difícil, pero, y quiero remarcar el pero, en este sentido, que no todo es causa y efecto. No todos vivimos las situaciones de la misma manera y no todos estamos obligados a sentirnos de determinada forma porque sucedió algo. Digo, un ejemplo que me viene a la memoria es, no sé, mi hermano no me quiso prestar dinero, ¿sí? Y entonces, como no me quiso prestar dinero, que él está en buena situación y yo estoy en mala situación, me enojo, porque como alguien de mi familia no me va a querer prestar dinero. Es obvio, lógico y natural que me enoje. Bien, en realidad, como venimos hablando desde hace rato, las situaciones nosotros no podemos evitarlas. Lo que sí podemos manejar es cómo reaccionamos nosotros frente a esas situaciones. O sea, que normalmente para la mayoría de las personas una determinada situación sea compleja, no significa que para todo el mundo o para todas las personas sea compleja. Y tampoco significa que para quien no lo viva como lo vivieron los demás, esa persona no lo esté sintiendo. Y voy a poner el caso concreto del duelo, ¿sí? Puede haber una persona que tenga la capacidad de hacer los duelos muchísimo más rápido que el resto de las personas. Hablábamos en el programa anterior que un duelo tiene un tiempo razonable psicológicamente, medido por los psicólogos y todo, que habla de entre los 6 meses y el año, 18 meses como mucho, y que inclusive si pasa los 24 meses, los 2 años, ya requiere un tratamiento profesional. Esto es lo que dice la psicología tradicional. Eso no significa que un duelo deba vivirse durante 6 meses. Perfectamente una persona cualquiera puede vivirlo en mucho menor tiempo, todas las etapas y de diferentes formas. Y eso no significa que sea una persona insensible o fría o lo que sea, simplemente lo vivió. Entonces, esto de remarcar que una situación o un hecho no es igual a una reacción. Las reacciones dependen de nosotros. Exactamente. Después el 9º punto es nunca pierda la esperanza. Por más complicado que sea el momento. Hay una frase de Buda que me gusta mucho, y en momentos que he tenido momentos muy difíciles la he utilizado como un mantra de constante repetirlo y repetirlo y repetirlo, y es: esto también pasará. Es un mantra bastante sanador. Sí. O sea, un mantra es una frase que se repite constantemente. Sí. Y esto también pasará conlleva que solo son momentos. Son solo momentos en la vida en que está bien vivirlos. Ya. Exacto. Y pasar, como dicen en España, pasar página. Después el 10º punto es cuide de sí mismo. ¿Cómo sería eso? Cuide de sí mismo. En algún programa que hicimos, en algún punto de los que hemos hecho, hablamos de el niño interior. Exacto. Es volver a reencontrarse con ese niño interior. Y empezar a fijarse qué necesidades tiene, qué necesidades están abiertas en este momento. El tener más compañía, el tener una mascota, el comerse un helado cada día. Por más tonto que parezca esto, por más mínimo detalle, para el niño interior es
inmensamente positivo. Sí. Si uno hace la comparación de entregarle un helado a un niño de 3 años, el niño de 3 años no va a preguntar, ¿pero y por qué? No, sencillamente lo va a disfrutar y va a saltar y va a decir, bien, genial, me parece perfecto. Entonces, cuidar de sí mismo es fundamental para poder tener una actitud flexible, una actitud positiva, y para darle la orden al cuerpo de estoy listo para actuar. Estoy totalmente listo y sano para actuar. Hay una... Ahora que estabas mencionando esto, además del niño interior, esto de cuidarse de sí mismo, me hizo acordar a una de las primeras entrevistas que hicimos con la maestra Ana Luz, que está subida a nuestro sitio web en www.efectobutterfly.com en la parte de entrevistas, si no me equivoco, que habla de pilares de la autoestima, los 6 pilares de la autoestima, y uno de las cosas que insistía la maestra era particularmente esto, ¿no? El tema de cuidarnos a nosotros mismos, y ese cuidado que tenemos con nosotros mismos, cómo nos ayuda a seguir adelante, a tener una visión diferente de nosotros, y que esa visión sea cada vez mejor. Claro, de hecho, una de las cosas que tiene la resiliencia es mantener esa flexibilidad para poder tener un balance en la vida, independiente de cualquier situación o circunstancia externa. Bien, buenísimo. ¿Algo más? No sé si querés contar algún chiste, si tenés algo más para aportar. Sí, como para aportar hay, lo que sucede que ya estamos sobre el final, por eso digo, si querías hacer un redondeo, una conclusión acerca de este tema de la resiliencia. Hay una cosa que me pareció muy interesante en algo que leí hace un ratito, y es que la resiliencia es algo parecido a tomar un viaje sobre un río, en una balsa. Entonces habla de, en un río puede encontrar rápidos virajes, aguas lentas y áreas poco profundas, como en la vida. Los caminos que experimentas en el camino van a actuar de diferente manera y van a afectar de diferente manera. Viajar por el río también nos va a ayudar a conocerlo y recordar las experiencias pasadas que hemos tenido con ese río o con algún navegaje, como en la vida misma. Su viaje también va a estar guiado por un plan, por una estrategia, es decir, ¿para dónde vamos? Estamos sobre un río, pero para algún lado tenemos que ir. Exacto. La perspectiva y la confianza en nuestra capacidad para evitar rocas, piedras, peñones y otros obstáculos importantes, es decir, saber cuidarnos. Y también puede ser importante la perspectiva, la perspicacia al navegar con éxito en las aguas. Bien. Las personas que confiamos en nosotros mismos, vamos a encontrar personas que confían en nosotros, y nosotros vamos a poder confiar, y van a ser guías fundamentales en este viaje. Exactamente, bien. Y sobre todo, tener en claro los objetivos. En próximos programas vamos a hablar de los objetivos. Vamos cerrando. Quiero agradecer a Mariano, a los oyentes, a Arinfo, a Mente Libre, y contarles que en el próximo programa vamos a estar hablando sobre las creencias, cómo se forman nuestras creencias, qué son y cómo afectan en forma positiva o a veces negativa en nuestras vidas. www.efectobutterfly.com, efecto.butterfly.pnl, @efectopnl en Twitter, y nos despedimos hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Nos dejamos con El Color Comunicar. ¿Te pusiste a pensar qué sucede cuando tus pensamientos son positivos? Mientras escuchas mi voz, comienzas a pensar en la importancia de desarrollar una actitud de excelencia y comprendes que aumentar la confianza permite lograr tus objetivos para mejorar tu vida. No quiero que pienses en los mejores programas de radio que has escuchado. Efecto Butterfly, todos los lunes a las 19 horas Argentina, con la conducción de Mónica Londoño y Marcelo Díaz, por Mente Libre.